Hola, buenas tardes. Mi nombre es Linda Mercedes Díaz Porges. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la educación y cómo lograr a nivel de la República Argentina una educación de calidad. No es el tema que nos abarca. Para comenzar, hablemos de algunos conceptos de la educación. Víctor García Oz nos da el concepto de que la educación es un proceso de perfeccionamiento de todas las potencialidades específicas humanas. Ese es uno de los conceptos que tenemos de educación. ¿Sí? A lo largo de la historia, como nos relata en uno de sus videos Inés Arrondo, el conocimiento fue cambiando con toda la sociedad, fue creciendo, ¿sí? El conocimiento después de la revolución industrial cambió. A fines del siglo XIX aparecen los sistemas escolares con la intención de homogeneizar la enseñanza a todos los ciudadanos, dándole un marco y una estructura, un currículum, para que pueda ser para todos. Sin embargo, comenzó siendo solo para algunos sectores y exclusivamente para el sexo masculino. ¿Sí? Era selectivo en esa época. Hoy en día, si hacemos esa analogía entre el pasado y la actualidad, vemos que la enseñanza se modificó. El cómo enseñamos cambió. Para bien, incluyendo al género femenino, incluyendo a personas con discapacidad, tratando de que el conocimiento les llegue a todos de la misma manera. ¿Sí? Entonces, esto hace que las potencias, o sea, los países de primer mundo, Europa, intenten innovar y reformar para que esta inclusión se expanda. ¿Sí? Pero aquí en Latinoamérica se tiene que hacer en base a las necesidades de nuestra población, que no son las mismas las de Europa. ¿Sí? Hoy en día tenemos que cerrar esa brecha entre las personas que necesitan o por ahí las personas humildes, ¿sí? Con las personas que tienen altos niveles adquisitivos. Obviamente va a tener otras posibilidades. La idea de que la educación sea de calidad para todos, ¿sí? Incluye intentar cerrar esa brecha. ¿Sí? Crear políticas educativas, mejorar los espacios de creatividad, tanto para los docentes como para los alumnos, ¿sí? Que realmente se logre un aprendizaje que deje a los alumnos la libertad de poder decidir y ser mejores personas para la sociedad, ¿no? Pero para esto, nos dice Inés Arrondo, que tenemos que cambiar de mentalidad. Nuestro estereotipo de institución y de educación tiene que cambiar. No solamente es a través de una escuela, aulas y alumnos. No, uno aprende todo el tiempo. Uno aprende de diferentes formas. Ella da un ejemplo muy específico en México sobre una persona que enseñó a través de una computadora, le enseñaron, ¿sí? Y esa persona que aprendió, lo transmitió al resto de su comunidad, logrando así que el resto de su comunidad, solamente con los recursos y las herramientas materiales que tenían, adquieran el mismo conocimiento que él adquirió. Entonces, a veces no es cuestión de economía, ¿sí? A veces se tratan otras cuestiones que hablaremos más adelante. Hoy en día las naciones se miden por cómo piensa su población, pero no solo un sector en particular, sino todos, ¿sí? Tomo esta frase, la rescato de Pablo Freire, que habla sobre la educación, ¿no? Que no cambia el mundo, la educación por sí sola no la cambia. La educación cambia a las personas que a través del pensamiento, a través de sus acciones, va a cambiar el mundo. Entonces, sigamos preguntándonos, ¿cómo lograr una educación de calidad? Hoy en día, la pandemia nos puso en una posición
forzosa, por así decirlo. ¿Mm? Nos puso en un escenario donde tenemos que seguir educándonos a través de la virtualidad. Pero esto lo pongo en paréntesis y vamos a seguir con la línea de pensamiento que estamos hablando. Luego vamos a seguir retomando. Otros de los elementos que dan el marco normativo y regulador, obviamente, son las políticas de Estado de cada sociedad, que regulan el currículum, tanto a nivel primario, secundario, ¿sí? La relación entre los maestros, la inclusión, tanto de personas con discapacidad o como personas inmigrantes que también vienen más en Argentina, que tenemos una diversidad sociocultural rica y provechosa, ¿sí? De esto, Flavia Terrigi nos da una visión muy real y ella comparte con nosotros su reflexión. Nos brinda una visión de que el conocimiento se tiene que construir a través de un saber pedagógico, en la construcción particular del saber didáctico, ir construyendo y llegando a cada alumno, ¿no? Tanto en las aulas, ella da un ejemplo de la escuela secundaria en particular, todo lo que lo involucra al alumno, tanto hasta que llega a la escuela, el trayecto que le toma, todas esas influencias que hacen que el alumno quiera seguir educándose o no. O por ahí que le ponga un parante y diga hasta acá llegué y después vuelva a retomar. Aquí el aprendizaje no es continuo y la educación no es continua, pero ella nos relata las perspectivas de cada uno, todo lo que lo influencia. Entonces, es muy interesante leerla, ya que ella nos da una idea de un aprendizaje monocrónico, y esto lo voy a rescatar porque ella quiere decir que brinda un aprendizaje que permanezca en el tiempo a determinado grupo. ¿Sí? Y uno se pregunta, a ver, yo me acuerdo lo que estudié en el primario para ver si realmente tuve un aprendizaje monocrónico, como dice Flavia. No me acuerdo. Si algunas cosas me preguntan hoy en día de lo que hice en el secundario, quizás no, que me quedaron esos bagajes de aprendizaje que por ahí lo fui aplicando. Lo que ella quiere es un aprendizaje que perdure en el tiempo, que se utilice en la vida. ¿Sí? Y ella nos dice que tenemos que generar estos espacios creativos, que tenemos que adaptarnos también a los cambios, a la inserción de las tecnologías, de lograr esa motivación, ¿sí? Y de diversificar las propuestas educativas, ¿sí? Para generar estos formatos escolares nuevos, poder practicarlos y poder lograr lo que ella propone. A su vez, Brunner nos habla en su libro sobre este impacto de la globalización, ¿sí? Que se une a la educación porque une el pasado con el futuro y nos ayuda a seguir creciendo en cuanto a educabilidad. Estas cosas van unidas, ¿sí? El impacto de las TICs, las tecnologías e información, ¿sí? Nos han llevado a que se generen nuevas teorías también en cuanto a educar, ¿sí? Está el aprendizaje ubicuo, brindado por Nicholas Burles. Está también el concepto de invisibilidad. Todas esas cosas o esas potencialidades de la personalidad del alumno que también lo pueden llegar a sumar y a que aprenda y que lo practique en la vida, ¿sí? El aprendizaje colaborativo en cuanto a grupos. A más de uno le pasó que en el nivel superior le mandaron trabajos en grupos y siempre había uno que aportaba más que el otro o uno que daba información que otro no pensaba. Entonces, de esa forma también se aprende. ¿Sí? Cuando uno logra unir esos cosas y decir, bueno, esto sirve para los alumnos, para que ellos aprendan determinado concepto. Entonces se fue practicando. El hecho de estar en un mismo lugar, a la vez, es lo que nos trae lo que son las TICs, ¿sí? Nos facilitan la información, nos facilitan el poder interrelacionarnos
Y retomo lo que nos trajo, lo que nos forzó a hacer la pandemia. Hoy en día, gracias al COVID, estamos aprendiendo desde casa y también estamos acostumbrándonos a ese ritmo. Imagínense, cursamos un cuatrimestre entero a través de la virtualidad, cosa que por ahí en años anteriores se resistían. Tenemos instituciones de nivel superior que tenían un campus virtual, se iba adaptando a las tecnologías, pero no era usada la herramienta al 100%, o por ahí no todas, solamente algunas instituciones. Entonces, esta pandemia nos puso en este escenario de seguir educando a través de la tecnología, ¿no? No podemos dejar de nombrar a lo largo de este tiempo que en la Argentina también se generaron ciertas mitomanías en cuanto a la educación, ¿no? En todos los niveles. Luego de las reformas de la Ley Nacional, de la Ley de Educación Nacional, que se renueva en 2006, previo a que no se había cumplido todo lo que estipulaba la ley anterior. Entonces hubo una innovación que perdura en el tiempo y hasta aún ahora se está regulando normalmente en el sistema educativo actual, las cuales se afianzaron, ¿no? Como es que la educación era de mejor calidad antes, que las pruebas PISA revelan que no tenemos el suficiente coeficiente intelectual a nivel población, ¿sí? Pero justamente fueron estas dificultades y estas mitomanías se fueron reforzando por el contexto sociohistórico de la República Argentina. Hubieron muchas crisis económicas, muchos cambios en cuanto a la política que afectan a las sociedades y a las familias, ¿sí? En algún momento la educación, la política y la economía comparten una misma dimensión. No las podemos mirar por separado, porque forman parte de. Entonces hay dos personas que no podemos dejar de nombrar en esta charla, que son Palacios y Gadotti. Ambos hacen un recorrido histórico desde diversas perspectivas de la educación en Latinoamérica, ¿sí? Palacios hace un recorrido por las orientaciones generales de esta nueva escuela y la interrelación entre la familia, el maestro, el alumno y su impacto en la sociedad, ¿no? Y Gadotti nos relata las diversas ideas pedagógicas, la influencia convincente y certera que algunas tienen, con lo cual podemos adoctrinar fácilmente. Se ve la educación influenciada, como ya nombré antes, por la política y la economía a través del tiempo. Entonces, cuando hablamos de educación y de calidad, es construir este conocimiento, influenciada por políticas que regulen, que incluyan del Estado y que se permanezcan en el tiempo, ¿sí? Dar sentido a esas informaciones, pensar la educación para el desarrollo del pensamiento crítico hacia la libertad. Nosotros como educadores, como futuros docentes, debemos tomar ese compromiso de incorporar las competencias en nuestra práctica diaria, organizar y animar situaciones de aprendizaje acompañado del uso de las tecnologías, porque ya impacta en la sociedad, ya impacta en las nuevas generaciones y tenemos que ir incorporándonos y adaptándonos. ¿Sí? Incorporar al alumno al aprendizaje de los contenidos, pero que estos mismos sean útiles para ellos, útiles para su vida y para que ellos logren formar un pensamiento único y personal que no sea manipulable. Influyen muchas cosas, pero el ser docentes y nuestras competencias hacen que nosotros vayamos modificando el pensamiento de cada alumno y su accionar. Así que lograr una educación de calidad depende de cada uno y de lo que quiera enseñarles para la vida. Gracias.